Ayer nosotros tuvimos un tiempo con jóvenes y dentro de las inquietudes que tienen los jóvenes es creer si esto que nosotros hacemos aquí es un pasatiempo, si realmente vale la pena perderse el sueño del domingo para estar en la iglesia. Si es verdad lo que los que son más viejitos nos dicen. En todos los tiempos se ha visto una resistencia para creer en lo que la palabra de Dios dice. Estas palabras son ciertas y verdaderas. Cuando el Señor Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve. Y en el libro de los Hechos, como se decía ayer, hablando de la veracidad de las Escrituras, si yo particularmente no me creo tan tonta para creer que lo que 12 personas dijeron pudiera tener tanta trascendencia de pasar miles de años diciéndose lo mismo y manteniéndose el mismo pensamiento y las mismas palabras. Tiene que haber una veracidad a la verdad para que cuando nosotros estudiamos la vida de los mártires y nos trasladamos a los tiempos del Imperio Romano, donde tenemos el Coliseo en Roma y sabemos que muchos hombres y muchas mujeres y niños fueron sacrificados. Niños, mamás, papás, donde lo ponían enfrente de leones y los leones y las bestias lo descuartizaban con sus garras, los descuartizaban con sus colmillos, con la seguridad que ellos tenían de que Cristo era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay que ser muy tonto para uno perder la vida por una fábula. Había convicción en esa gente. Y hay historias tras historias. Cuando nosotros leemos el libro de los mártires de John Fox, nos encontramos con el episodio de cada uno, cómo terminó la vida de los discípulos. Todos, excepto Juan, murieron como mártires. Con muertes, el apóstol Pedro, según nos narra la historia, murió crucificado, pero boca abajo. Porque él decía que él no era digno de morir como había muerto su maestro. El apóstol Pablo tenemos registrado. Si usted va a Roma, se va a encontrar con unas catacumbas que eran donde lo tenían preso a él, que solamente por misericordia de Dios una persona podía en ese tiempo. Yo no creo que ahora haya tanta resistencia como ese tiempo, que pudieran resistir vivir de la forma como ellos terminaron sus vidas. El apóstol Pablo fue decapitado. Y cuando comenzamos a narrar la vida de cada uno de los discípulos, nos vamos a encontrar con que todos murieron por muerte violenta. Jacobo, el hermano del Señor, el que escribió la epístola de Santiago, lo mataron a batazos. A Esteban lo mataron a pedrada. Porque no había nada que lo hiciera cambiar el fundamento de sus mentes, de lo que ellos habían visto. Y cuando el apóstol Juan escribe esta carta, y también el evangelio y las otras cartas que escribió el libro de Apocalipsis, él dice, yo soy testigo ocular de lo que aquí estoy yo escribiendo. Y para nosotros poder tener un panorama completo de lo que sucedió y de lo que va a suceder, yo siempre digo, yo no tengo problema. Mire, el trabajo del predicador es decir lo que la palabra dice. El que se encarga de convencer es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice, cuando te rechazaron a ti, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Cuando taparon sus oídos, no te lo taparon a ti, me lo taparon a mí. Cuando endurecieron su corazón, no lo endurecieron por ti, lo endurecieron por mí. No quisieron entender, no quisieron
aceptar el evangelio de salvación. Es más, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: cuando ustedes vayan a predicar a un lugar y no escuchen las palabras, la buena noticia de la reconciliación que hay entre el hombre y Dios, hagan esto. ¿Sabe qué eso significaba? Sacúdanse el polvo. Cuando se sacudía el polvo, eso, el mensaje que se daba era: ya no es mi culpa, la culpa. Es más, Cristo decía: cuando ustedes vayan a predicar y lleven palabras de paz, palabras de bendición, y si no lo aceptan, oye, Señor Jesucristo, cojan su palabra de nuevo y que la bendición no se le aplique al que endureció el corazón. Y cuando el Señor Jesucristo dice aquí: ciertamente yo vengo pronto, hay otro, pudiéramos citar muchísimo, pero la apertura de hoy en Hechos, en el capítulo 1, del 9 al 11, que habla que Cristo, después de resucitar y estar con los apóstoles, despidiéndose de ellos, hay dos cosas que Cristo les dijo. Una, que fueran a predicar el evangelio a todas las naciones. Y la otra fue que volvería. Que Él volvería. Y cuando Jesús fue levantado en la nube, que ya se iba, mientras los discípulos estaban observando hasta que ya no podían verlo, mientras ellos se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres con vestiduras blancas se le acercaron a ellos diciéndole: varones galileos, ¿a quién buscáis? ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que ustedes lo vieron irse. Ahora, hay una guerra con si nosotros los predicadores hablamos de las señales, si hablamos de los tiempos. El Señor Jesucristo, por ejemplo, le dijo en Mateo, en el capítulo 24, en el verso 36, el día y la hora nadie lo sabe. Y esto va a ser como en los días de Noé, donde la gente va a estar entretenida con sus cosas cotidianas. Y ahí yo voy a regresar. Hay muchos movimientos falsos que tenemos registrados en la historia de personas que han dicho: viene mañana o viene dentro de 6 meses. Por ejemplo, en el 1843, un hombre llamado Guillermo Miller dijo que Cristo iba a regresar el 22 de octubre de 1844. Y tras fallar la profecía que él mismo había dado, se llamaba el gran chasco, se llama este episodio. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que fueron fundados por Charles Russell, los líderes posteriores calcularon múltiples fechas en el 1914, en el 1925, en el 1975. Voy a hablarle de muchas estadísticas el día de hoy. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, fundada por José Smith, predijo en el 1835 que el regreso de Cristo ocurriría en un plazo de 56 años, o sea, en el 1891. Y hay otro movimiento llamado la Familia Internacional, los Niños de Dios, de David Berg, que predijo que Cristo volvería en el 1993. Añadido a esto, hay sectas que se han conocido. Por ejemplo, el Templo del Pueblo, que estaba gobernado por Jim Jones, utilizó la retórica del Apocalipsis y llevó seguidores a Guyana, donde se culminó con un tremendo suicidio colectivo de 918 personas. Esto fue en el año 1978, donde él decía que ya era inminente la venida del Señor Jesucristo. Hay una historia también conocida por los que tenemos un poco más de edad, que fue la secta de Coré, David Coré. Esto fue en Waco, Texas, donde el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos tuvo que intervenir y 4 agentes murieron en este operativo, donde él se llamaba el Mesías.
y fueron todos colectivamente envenenados y murieron 82 personas, incluyendo 4 agentes del gobierno. El que se llama Puerta del Cielo, una secta que mezclaba los ovnis con el cristianismo y creía que la llegada venía a través de un cometa en 1997 y 39 personas murieron afirmando esto. Todos ellos se equivocaron. Ahora bien, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, en el verso 11, que conociendo el tiempo, que ya es hora de nosotros levantarnos del sueño, esta generación. Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros habíamos creído. La Biblia tiene más de 1800 alusiones y citas a la segunda venida de Jesucristo. Y Cristo enseñó 7 parábolas principales dedicadas a este evento del juicio final. El regreso de Jesucristo es uno de los temas más mencionados en las Escrituras, y por cada profecía relacionada con el nacimiento de Cristo y su primera venida existen aproximadamente 8 profecías enfocadas exclusivamente en el retorno de nuestro Salvador. Jesús, como siempre, utilizó un lenguaje sencillo para poder llevar al pueblo estos importantes preparativos de forma espiritual antes de su regreso sorpresivo. Y esta parábola nosotros las encontramos en Lucas y la encontramos también en Mateo. Por ejemplo, cantaron hoy lo de las 10 vírgenes, donde Cristo habla de 10 vírgenes, 5 que son sensatas. Esas sensatas estaban preparadas para la llegada del novio. Y habla también de 5 insensatas que se distraen haciendo otras cosas y no fijan su mente en que ese momento llegará. Los talentos, las minas, en Mateo y en Lucas, un hombre que va de lejos y confía en sus bienes y que al regresar pide cuenta, simboliza el juicio sobre cómo nosotros usamos lo recibido. El siervo fiel y el siervo malo, esto hace un contraste entre descuidar las cosas del Señor por estar cuidando las cosas que son terrenales. La red, el trigo y la cizaña, el banquete de bodas, la higuera. 7 parábolas donde el Señor Jesucristo habla específicamente de su retorno a la tierra. Aunque existen cientos de versículos, hay citas que son más destacadas que otras en el Nuevo Testamento que también describe la naturaleza de este evento. Lo que acabamos de leer ahora mismo, cuando los ángeles le dicen a los apóstoles que así como Él se fue, Él regresará. Mateo 24, el Señor Jesucristo dice que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes con gran poder y majestad. Primera Tesalonicenses, el Señor descenderá con voz de manto. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos serán arrebatados. Apocalipsis 1:7. Todo ojo lo verá al regresar, incluso aquellos que lo traspasaron. Mateo 25, 31, 32. El Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y separará a las naciones como un pastor a las ovejas y cabritos. Yo sé que esto se escucha de generación en generación. Y que cada generación, por ejemplo, cuando llegó el tiempo del COVID, la gente estaba seguro de que ya eso eran los tiempos del fin. No podemos precisar, porque eso sería herejía, cuando el Señor Jesucristo viene. Ahora bien, Él nos dijo, miren las señales. Él habla en Mateo 24:6, guerras y rumores de guerras. Él habla en Mateo 24:7, terremotos en diferentes lugares. Y me cogí el tiempo de analizar solamente los terremotos que han ocurrido en estos 8 meses que tenemos en el año. Y solo voy a nombrar
los terremotos que han sido de magnitud de 7 puntos en adelante, porque hay muchos que han sido de menor escala. Filipinas, 7.8, Indonesia, magnitud 7.7, Venezuela, 2, magnitud 7.5, 7.2, el más mortífero hasta ahora, con más de 6.300 muertos y 73.000 desaparecidos hasta ahora. Japón, magnitud 7.4, Indonesia, magnitud 7.4, México, magnitud 7.3, Vanuatu 7.3, Malasia 7.1. Estoy hablando de los 10 terremotos de escala de 7 puntos en adelante solamente en 8 meses. El sábado, cuando estuvo el terremoto que ocurrió en Indonesia, también en España hubo un terremoto por la parte de Málaga de 5.3. Estuvieron involucrados ahí Nueva Zelanda, estuvo también Argelia, estuvo Marruecos y España. Los 4 países tuvieron, 5 países tuvieron terremotos ese mismo día. Y uno de los puntos donde nosotros debemos de enfocarnos es la frecuencia con la que todas estas cosas están sucediendo. Cuando Cristo habla en Mateo 24, Cristo está diciendo, cuando todas estas cosas acontezcan, pónganse alerta. Dice Mateo 24:7, habrá hambre y habrán pestilencias. El desarrollo del fenómeno, el niño, el gran niño, el super niño, como se le está llamando, histórico, está alertando de una manera drástica al clima mundial. Esto es algo que no es noticia nueva, porque todos nosotros sabemos esto. Entidades como el Programa Mundial de Alimentos, la PMA, reportan que millones de personas adicionales han entrado en crisis alimentaria este año, declarándose críticas simultáneas en regiones de Sudán y de la Franja de Gaza. Para nosotros, en un país donde hay tanta abundancia, no nos podemos sorprender de ver cómo los alimentos han subido de costo, cómo todo ha subido de costo, de una manera desproporcionada. En Lucas 21:25, el rugido del mar y de las olas. Se han registrado temperaturas récord en la superficie de los océanos. Y esto se traduce visualmente a tifones de inundaciones catastróficas en países como China, Bangladesh, Corea del Sur, así como en mareadas ciclónicas, incendios forestales incontrolables, alimentados por sequías extremas en el oeste y en el oeste de Europa y de América. Y nosotros vemos todos estos fenómenos en las noticias todos los días y es como, en Francia hay una sequía, en Francia no llueve, ahora mismo vemos en Puerto Rico meses que no llueve, vemos incendios forestales que no se pueden detener de una manera nunca registrada en la historia. Nunca registrada en la historia. Pero nosotros no nos alertamos por esto. Estamos pendientes a lo natural, pendientes a lo que se pierde, pendientes a las pérdidas humanas y no estamos pendientes en el foco de que estas noticias ya están dichas para que estemos apercibidos, para que nuestras vidas estén enfocadas en las cosas que son eternas y dejar de estar mirando las cosas que son terrenales a corto plazo, a corto tiempo. Y yo me preguntaba, si un ángel saliendo de aquí, porque le dije que apagara los celulares, si un ángel saliendo de la iglesia le hace una llamada diciéndole, prepárate porque mañana te vas, ¿qué vas a hacer? ¿Estás preparado para este? ¿Realmente estás preparado? ¿O tienes una lista muy grande de personajes con las cuales tú tienes que arreglar tu cuenta para tú poder decir, me voy? No importa la hora que el Señor venga, yo estoy preparado.
¿Tienes tu corazón sano? ¿Tienes tus cuentas arregladas aquí abajo? Porque recuerden, las escrituras dicen claramente, sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea, vamos a seguir postergando las diferencias, los problemas, las adicciones, la filosofía, el pensamiento. No nos vamos a parar a pensar si mañana me voy. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, en Venezuela el terremoto fue en el día, pero en Colombia fue en la noche, en la madrugada. La gente en las casas. En Indonesia, la gente en las casas. En España, la gente en las casas. O sea, estamos hablando que es algo sin planificación. ¿Hasta dónde nosotros podemos decir, ven Señor Jesús? Amén. Toda la iglesia dice, pero ¿cómo está tu vida? Dime qué has hecho. No es que tienes que hacer algo para salvarte, pero hay que dar evidencia de salvación. ¿Cuántas cosas tú tendrías que arreglar aquí abajo? Si el ángel te dice esta noche, mañana te vas. Lo bueno de todo esto es que hay esperanzas. Nosotros creemos que somos intocables. Esa gente que me comentaba Jorge que decía, el trabajo de toda su vida se perdió. Perdieron lo que tenían. Se quedaron sin nada. ¿Tú te crees que lo que tú tienes es seguro? En un abrir y cerrar de ojos, tu vida puede tomar un rumbo de 180 grados donde tú, un diagnóstico, una pérdida, un mal negocio. ¿Cuál es la seguridad en la que te basas para tú creer que el día de mañana vas a estar de pie aquí? ¿Cuál es la seguridad? Hay esperanzas, hay esperanzas. El escritor de los Hebreos en el capítulo 10, en el verso 20 nos dice que por la muerte de Jesús, Él abrió un camino que da vida. Y ese camino que da vida nos permite ser arrebatados, nos permite ser mandados a buscar, nos permite ser sentenciados aquí abajo. Y nuestra seguridad está en ese camino que Él preparó para nosotros. En Juan 11, 25, 26, el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora bien, ¿hasta dónde nosotros hemos creído que eso es verdad? ¿Hasta dónde? Mire, yo entiendo que nosotros muchas veces pasamos por crisis espirituales y entiendo que muchas veces nosotros estamos en desiertos y entiendo que muchas veces estamos con el corazón que parece como de hielo. Pero seguimos creyendo esto. Cristo hace un llamado. Y ese llamado lo hizo cuando dio su primera predicación en la sinagoga de Nazaret. Cuando Él dijo que Él venía a traer buenas noticias a los que no tenían esperanza. A traer reconciliación. Que Él había venido a proclamar que los cautivos iban a ser liberados, que los ciegos iban a ver, que los oprimidos serían puestos en libertad y que había llegado el tiempo favorable del Señor. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿tú no te sorprendes de que estás vivo? Señores, la vida no la determinas tú, la vida la determina el dador de la vida.
El simple hecho de tú amanecer vivo es mi parte de la misericordia que Dios tiene contigo. El Señor quiere dar una palabra de esperanza el día de hoy, de que si Él dice, voy, tú estés listo para irte. Hay promesas. En Juan 14, del 1 al 13, Él dice, si ahora tu corazón está abrumado, si ahora tu corazón dice, es que tengo una carga. Necesito arreglar cosas, necesito liberarme de esto, necesito liberarme del otro. El Señor dice, no te aflijas, ni te llenes de angustia. Confía en Dios y confía también en mí. Porque hay casas que Él fue a preparar y moradas que el Padre tiene para darle a aquellos que heredarán esa bendición. Y el apóstol Pablo, me encanta como él dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Usted está impresionado con el carro que tiene? ¿O está impresionado con la tierrita que tiene? ¿O con la casa que tiene? ¿O con el trabajo que tiene? El apóstol Pablo dice que cosas que ojos no han visto es la que Dios tiene preparada para los que son sus hijos. Esto se va a acabar aquí abajo. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, todo se va a quemar, todo se va a quedar. No sé si conocen la historia de la muerte de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno, con 30 y pico de años, estaba a punto de morir, el conquistador de las naciones, él dijo, en mi funeral yo quiero que me pongan las manos abajo y que me lleven destapado y que todo el mundo vea mi cuerpo. Cuando me vean destapado, para que vean que ningún hombre pudo librarme de la muerte. Y cuando me vean las manos afuera, que todo el mundo sepa que con nada vine y con nada me voy. El conquistador del mundo del tiempo de los medos persas, de los griegos. Hay un cumplimiento para los que paguen el precio aquí abajo de serle fieles al Señor. Y el Señor Jesucristo le dice a Juan cuando escribía, Dios se encargará de enjugar cada lágrima de los ojos de los que han sufrido aquí abajo por mi causa. Y no habrá ya más muerte allá arriba, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Qué promesa más maravillosa. Eso, mire, cuando nosotros estamos afligidos, de lo que tenemos que aferrarnos es a esta promesa que el Señor nos dejó a nosotros para que podamos estar alentados de ese gran galardón que está preparado para nosotros. Cuando Él fue a la cruz del Calvario para poder dar todo esto que acabamos de decir ahora, hubo una palabra que a mí me compunge de las palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario, y fue, consumado es. Fue maltratado, lo escupieron, se burlaron de Él, lo traicionaron, ni siquiera sus propios hermanos creían en Él. Se quedó solo, sabiendo que era inocente, no abrió su boca. Porque en ese momento Él estaba pensando en ti y pensando en mí. Y cuando Él está en la cruz, Él no habló para que los hombres lo escucharan, aunque los hombres lo escucharon. Él habló con el Padre. Él dijo, consumado es. Ya pagué la deuda. Y esta palabra significa completar,
terminar, cumplir, pagar a cabalidad la deuda. Esa deuda que tú jamás ibas a poder pagar. En su lenguaje secreto con el Padre, Él le dice, tetelestai, que es la palabra en griego. Consumado es. Ya pagué. En el siglo I y en el siglo II, estas palabras se usaban en 3 contextos. En el comercio, los arqueólogos han encontrado recibos de comerciantes. Y en los recibos de comerciantes encuentran el tipo de recibos que se usaban en ese tiempo con el sello que decía tetelestais. Esta cuenta ya está pagada. Como también en la justicia se utilizaba cuando había un preso que había cumplido su condena, se le ponía en el lugar en donde estaba preso un letrero para que los guardias supieran que ya ese preso podía ser liberado. Y decía, tetelestais, consumado. Y cuando un esclavo hacía el negocio de su amo y había terminado toda la tarea que el amo le había asignado, se presentaba delante de su amo y antes de hablar, la palabra que le decía era tetelestais. Fue un precio alto el que el Señor pagó. Ni tú ni yo merecíamos que el santo muriera como murió. Y cuando nosotros nos compungimos y lloramos por ver la muerte de Él, de la forma como murió, nosotros muchas veces lo que nos da es pena de ver un hombre que era bueno y que lo había matado. Pero realmente, todo lo que tú lloras por Él, deberías de llorarlo por ti mismo. Porque eso que Él hizo era lo que te correspondía a ti y a mí. Y sus golpes eran los míos. La burla era la mía. Las bofetadas eran para mí. Y la muerte era para mí. La Biblia nos dice que Él venció la tumba. ¿Y Dios tenía que hacer eso? No lo tenía que hacer. Pero lo hizo por amor. Estas promesas son solo para los que están en Jesucristo. Solo para los que han entendido el sacrificio y el beneficio del sacrificio. Y quiero cerrar con sus propias palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Y Juan dice, sí, Señor Jesús, ven pronto. Yo quiero el día de hoy que tú te presentes delante del Señor, arreglando tus cuentas con Él. Y como decía en la ilustración, si un ángel el día de hoy te dijera, mañana es tu último día, yo quisiera que todos nosotros oráramos